desmayando. Por favor. Como dicen, cuando se desmaya un varón, por favor, no queremos en esta sala embarazados. Qué amoroso es la pregunta del doctor. Ya está tu media naranja. Sí, pues los chicos de hoy en día, pues tienen amor allá, acá, por allá. Ah, pasa nomás, ¿qué voy a hacer? Pase, ¿cómo está? Qué bien que ha venido. Se quedaron. Bueno, buenas tardes chicos del más allá, ¿cómo están? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Me escuchan? Bien. Cuando está cerca, sí, licenciada. Cuando me alejo no me escuchan. Voy a levantar el auricular así, ¿ya? Bueno, voy a llamar a mi cita para que tengan sus 10 puntitos. Primero, los que están más allá, voy a ir viendo. Diego Kelvin. Diego Kelvin. Presente, licenciada. Diego, ¿recién te estás incorporando o qué pasó? ¿De cuántas clases estás entrando? Licen, solamente ayer me falté y el lunes experimentamos la baja del sistema, ¿no? Ay, Y como que entraba, no entraba, me botaba y sí, dijo que sí, iba a mandar nomás el video. Va a ya, disculpar, ayer me he ausentado, le dicen, he ido al doctor y tarde salí. Le comenté, ¿no? Que estaba un poquito mal. ya. El viernes hemos venido, no estás en mi lista el viernes. Perdón, Licen. El día viernes, ¿viniste? ¿No estás? No, Licen, no pude venir. Por eso le había comentado de que había hablado en Ah, secretaría indicando de que estaba un poco mal y que en esta semana iba a tratar de regularizar para venir, ¿no? ya, está bien. Sí, le dicen, voy a tratar de venir, no se preocupe, yo soy el más ansioso de querer venir a pasar clases presenciales, es mejor. Ya, está bien. Ya, muchas gracias, Lisen, gracias por la comprensión, hasta luego. No, aparte Mendoza Olga. Presente, licenciada. Calisaya Magalí. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Teófila Encinas. Presente, Licen. Ya, mamita. Ayer estuviste, no tengo en mi lista. Sí, vine, Licen. ¿Y por qué no te he puesto un asistente? ¿Qué ha pasado? No sé. Ya. ¿Qué más falta? Cárdenas, Mamani, Dayana. Cárdenas, Dayana. Aquí, buenas noches, presente, Licen. Ayer estás con falta. No, ayer he venido, Licen. Ya. Estaban ahí presencial y venir. Sí.
Después, a ver quién está ahora. ¿Ok? ¿Ah? Paul. Después, ¿quién está? Aquí. ¿Por qué tan juntitos? A ver, dígame. Este voy a hacer ahí. Cuidado que se estén enfermos. ¿Cómo? ¿Qué? Ahí yo le tengo miedo. ¿Quién estaba recién? Yo, licenciada, buenas noches. Voy a disculpar, tenía problemas con internet. Ya. Yo, ya. ¿Quién es? Lisbeth Rojas, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? ¿Quién le está pegando? No, nada, nada. Se está gritando. ¿No le están pegando? No, dice, no, no. Están pegando, no avisa. Todos dicen un montón de denuncias de que la mujer que les pega. Y su mamá había sido. Bueno. ¿Listos para llevar la clase? Hoy día me voy a quedar aquí en pleno. 10. La mamá pega, ¿no? Las mamás siempre son las fregas, ¿no? Todas las mamás son fregas. Pero no nos quieren las mamás. Pero cuando se casan, ahí. Esto fea, mi mujer, qué bella. A mi marido me pega. Y la mamá va a pelear como león. Ni siquiera el papá. La mamá es la que va y se pelea como león por los hijos, ¿no? Sí. No, pero ahí aún es. Yo conozco papás. Uy, no sé, pero están súper madres. Yo sí la verdad. Eso no está. En cambio, la mamá. Ah, mijita, ¿quién? A mi hijita o a mi hijito. ¿No? ¿Por qué? Porque ¿a quién le ha costado más? Esos dolorcitas, esos malditos, yo no quisiera. Yo no se lo sé a nadie, pero todos quieren, todos te buscan. ¿Qué cosita duele? ¿Alguna vez les han dicho mamá? ¿Qué es mamá? ¿Estás mamá? ¿Aquí? ¿Aquí ella es mamá? ¿Ninguna? ¿Tú eres mamá? A ver, avísales cuando uno está por tener su huevita, qué cosita duele. No, no duele el estómago. No me van a creer que cómo era la inocencia allá también a los chicos que regresan y barriga que con esto, escucha mejor. Cuando yo tenía mi primer hijito, pensé que me iba a doler mi estómago. Les juro, pensé que iba a doler mi estómago, pero no había sido el estómago, es la espaldita. Es como si estuviera queriendo romper la espalda, ¿no? Entonces, uno ahí comprende a la mamá, entiende a la mamá. Lo peor es que yo he sufrido 4 días. 4 días. Y antes no nos querían operar así por eso como ahora, ¿no es cierto? Esperen más, esperen. No me han hecho dar 4 días al final cesárea. Mi guagua, el doctor mi guagua así de grandes. Más todavía. Y es chiquitita. $3,900, 4 kilos. Grande. En cambio, mi chihuahua está de 18. Pero con cesárea. Bonita tenía normal el segundo. De los demás ya salieron con cesárea. Y se agarró.
Ahora sí, ¿me escuchan? Chicos del más allá, ¿me escuchan? Qué bien se escucha, licenciada. Gracias. Clarito, dicen, clarito. Sí, mejor, licenciada. Muy bien, bravo. Ya, ya chicos, por ustedes me voy a jalar a todo lado entonces. Sí, lo voy a volver a poner la cosita, esperen un ratito. Bueno, ayer en qué hemos quedado, a ver, una retroalimentación así pequeña. A ver. Ya. Inciso D. A ver, allá, ¿en qué hemos quedado? Chicos, hemos visto la clasificación adelante de las empresas. ¿Y qué habíamos visto? A ver, Ah, licenciada, no se escuchaba bien ayer, así que no sé. ya. Bueno, buen pretexto, ¿no? Oh, ¿te estás chequeando? Buena tarde, tardón. Ya. Ayer igualito he venido yo, pero esa tenía que salir más temprano de mi casa. Ya. Ayer hemos visto las clasificaciones de las distintas empresas. Hemos podido ver de que las empresas no solamente se habían clasificado en empresas públicas, privadas y mixtas, sino esos son los tipos de empresas públicas, privadas y mixtas. Sus clasificaciones son distintas, ¿no? Dentro de las clasificaciones vienen por el sector económico, por su tamaño, por la conformación del capital, el pago de impuestos, el número de propietarios, la función social y la forma de explotación. Con ustedes hemos visto hasta el inciso D, ¿no? El inciso C nos hablaba sobre el origen del capital. ¿De dónde viene el capital y cómo lo vamos a clasificar dentro de esta área? Decíamos, mediante el público, por ejemplo, las empresas públicas, el Estado tiene el capital propio y él es el que da el 100% para que funcionen esas empresas. El privado solamente viene de un capital particular de una sola persona o varias personas también, ¿no? Por otro lado, la economía mixta, que quiere decir que ambos lados, o sea, el gobierno y una persona privada invierten en cualquier empresa, ¿no? De ahí habíamos pasado a ver los sectores, ¿no? Sector público, sector privado y sector mixto, o que también se las llama como semipúblicas. Por la explotación y conformación de su capital, ayer estábamos viendo ahí y ahí nos hemos quedado, ¿no? Por la explotación de su capital, por ejemplo, las multinacionales, hemos dicho las nacionales, las regionales, ¿está? Y las locales. Las multinacionales, dice, en su gran mayoría tienen capital, el capital es extranjero y explotan la actividad en diferentes países del mundo. Las multinacionales se desarrollan actividades que en vez de varios países también se conocen como transnacionales, multinacional o transnacional. Estas empresas grandes, gigantes, ¿no? Pueden estar en cualquier lugar del país, pero con ciertas normativas, habíamos dicho ayer, tal el hecho, por ejemplo, de McDonald's, de ESCA, Avon, que hay, ¿no? Esas empresas, ¿ya? Que en su mayoría son empresas privadas, pero extranjeras. Por un lado, nos conviene porque traen, quieras o no se quiera, invierten un capital, ¿no? Ese capital, lógicamente, se queda, de su ganancia se queda un porcentaje acá y un porcentaje tienen nomás derecho ellos a llevárselo a su país, como cualquier persona, ¿no? También existen desde este punto de vista, existen las empresas que son, por ejemplo, mineras como San Cristóbal, Chinchihuayra, ¿no? Estas empresas grandes
tienen pues capitales extranjeros. Por ejemplo, San Cristóbal, los dueños, ¿quiénes son? ¿Alguna vez han escuchado? Eh, ya, son personas, son gente chilena, que ustedes no conocen. Son gente chilena, pero que trabaja con equipos extranjeros. Las movilidades que han traído para que prácticamente abran el cerro es como si nosotros le entregamos así el cerro bien bonito, ¿no? Ellos como cucharita, trin, 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 lo han ido abierto. No me van a creer, así, este tamaño. Las ruedas eran de los autos cuando vinieron a Uyuni, yo en esa época estaba allá. O sea, que la rueda era gigante y se imaginarán los tractores como eran, ¿no? De grandes. Semejantes tractores han traído para abrir eso. Ojalá que Dios quiera que nunca llegue a Potosí porque ese proyecto están queriendo. Hasta ayer había escuchado en la televisión mismo que gente del área rural, que no sé qué criterio tienen, sinceramente, da pena a veces molesta, a veces se da ganas de llorar que gente opine semejantes cosas, diga, "Ah, que dejen nomás ya explotar a ese consejo, hay que votarle, ¿de dónde van a ir tanto trabajador? ¿Dónde van a ir? Y una vez que se lo deshagan, que se lo guarden su cerro a la Casa de la Moneda, en fotos nomás, ¿sí? No es tanto así, ¿no? Porque finalmente para todos los bolivianos tiene un significado el cerro, ¿no? Tiene una trayectoria histórica y por otro lado existen muchas estrategias para llevar a esa gente a otro mercado. Y el otro mercado está la Playa Blanca, que es el Salar. Lamentablemente nuestra gente es bien cómoda y no quiere irse a trabajar al Salar, sino que de otros lados están viniendo al Salar a trabajar, ¿no? Entonces estas multinacionales buscan tesoros, se posesionan el lugar y hacen contratos, se puede decir, con los gobiernos para que les dejen explotar, ¿no? Por otro lado, existen las empresas nacionales. Estas empresas nacionales generalmente radican acá en Bolivia, son de gente boliviana, son inversionistas bolivianos que dan la cara por su país, ¿no? Por otro lado, también están las regionales que desarrollan las actividades solamente en la región, acá nomás. Por ejemplo, Pisamanía, solamente hay acá en Potosí, ¿no ve? Entonces es una empresa privada, pero que solamente está acá en Potosí, no se ha expandido más allá, ¿no? Lo propio los locales, que están enfocados a su propia localidad o un terreno corto. Por ejemplo, en las comunidades pequeñas, ¿no? Donde Betanzos, por ejemplo, tienen empresitas pequeñas que no traen, ni conocemos aquí sus productos, allá nomás, ¿no? Por otro lado, nos dice que también se clasifican por el pago de impuestos. Por ejemplo, personas naturales. El empresario como persona natural es aquel individuo que tradicionalmente se ocupa de algunas de las actividades mercantiles. La persona natural se inscribe a la Cámara de Comercio. Igualmente se debe hacer con la matrícula del establecimiento comercial. Estos están obligados a pagar impuestos. Su declaración de renta aquí le corresponde a trabajadores profesionales independientes y a algunos que ejercen el comercio. Los libros que se deben inscribir ante la Cámara de Comercio son libros de registro de operaciones, diarios, libros de inventarios, balances mayores, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, por el pago de impuestos, cuando uno está abriendo su negocio, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Si se trata de un negocio de restaurante, tiene que aproximarse a la alcaldía, si es pequeño, ¿no? A la alcaldía, a la renta, ¿cómo se llama? Evacuación sanitaria, o sea, la sanidad para que le den su registro sanitario, ¿no? A esos tres entes se tiene que acercar. Ahí, lógicamente, le dirán en qué clasificación va a estar el restaurante, ¿no? Impuestos internos le determina qué tipo le van a decir presente como un mini proyecto,
¿Qué tipo de restaurante va usted a abrir? Por ahí va a ser un restaurante muy pequeño que solamente opere para la comunidad, ya como los pequeños restaurantes que, entonces no va a haber ningún problema. Pero si fuera un restaurante como el Fogón, como el 976, que ¿no es cierto? 476, ¿cómo se llama? La Linar, así restaurantes grandes, ¿dónde se tiene que apersonar aparte de la alcaldía, de impuestos, de ambiental? ¿Dónde? A Funda Empresa, dice. Exacto, a Funda Empresa, ¿ya? Se tiene que apersonar a Funda Empresa. ¿Quiénes se van a asesorar en esto? Van a ser los de impuestos internos. Le van a decir, bueno, de usted ya es prácticamente una empresa sostenible y grande, ¿no? Entonces usted se tiene que acercar a Funda Empresa y en Funda Empresa nos dan pues ciertos requisitos para inscribirlo también, ¿no? Entonces, también del lado de otro tipo de empresas, por ejemplo, las empresas de turismo, las agencias de turismo, están obligadas a inscribirse a Funda Empresa. Sí o sí. No es solamente de aquí de la ciudad, sino de Uyuni, del Tupiza. Sí o sí tienen que venir a la ciudad a inscribirse a Funda Empresa, la renta. ¿Por qué? Porque se emite factura. O sea, son empresas que trabajan con dineros fuertes, como son los turistas, ¿no? Por otro lado, nos dice de que al realizar ya esta inscripción, nosotros tenemos que presentar libros de registro de operaciones, por ejemplo, los inventarios, los balances, libros mayores, balances menores, etcétera. ¿Qué quiere decir con esto? Que ustedes tienen trabajo gracias a estas empresas, ¿no? Pues si no hubieran esas empresas, no tendrían ustedes trabajo y se estuvieran peleando simplemente por las empresas estatales, ¿no? Ahora, existe otro tipo de impuesto que se llama las sucesiones líquidas. En este grupo corresponde a las herencias y legajos que se encuentran en proceso de liquidación. Cuando un pariente muere, fallece, ¿quiénes se pueden declarar herederos? La esposa y los hijos, ¿ya? Muchas veces, a veces los papás, la tosudez, la ignorancia, a veces dicen, no, y la mamá solita por ahí muere, papá, yo solamente me voy a declarar heredero. Ustedes no, yo, porque yo he sufrido, su papá me ha masacrado a mí. Generalmente se escucha eso, ¿no? Me ha masacrado, yo me merezco, la renta, todo. Lógico, pero los bienes que ha dejado el papá por ser hecho dentro de familia, sí o sí, cuando vaya a quererse registrar, le van a decir, señora, usted no puede, cuando se extiende nada, aquí tiene que venir el nombre de sus hijos, ¿no? Entonces, es un registro que cuando uno realiza ante el notario de fe pública la declaración de heredero, no solo tiene que guardar y dejarlo ahí. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Es inmediatamente, ni bien se declara heredero, ir a la gobernación, presentar esos documentos, llenar los formularios que nos dan, como ayer les comentaba, ¿no ves? El formulario que tenía que hacer toda una peripecia para que me lo llene, formulario 1120 o 150 si no me equivoco. Ese formulario es de esta liquidación de herencia, que quiere decir se paga un impuesto. Por decir, ¿qué bienes tiene el difunto? Una casa, un auto, ¿no? Entonces ahí le van a decir, bueno, el auto tiene un costo, por decir, de $10,000. $10,000 en bolivianos cuesta 70,000 bolivianos. Usted paga el 3%, se paga, ¿no? El 3% y igualmente de la casa. ¿Cuánto cuesta la casa? El 3%, se va y pagan, llenan los formularios y pagan en el banco. Bueno, eso entra al gobierno. Una vez de que ahí ya está registrado, no, prácticamente ya no se puede hacer absolutamente nada, ¿no? Ya no se puede volver la ley retroactiva. O sea, ¿qué quiere decir? Si hay otros hijos, otros, no. Tiene que venir y pagar el mismo impuesto y hacer un juicio si es que hubiera problemas, ¿no? Una vez de que se hace esto, entonces ahí recién uno puede decir se siente medio propietario. ¿Por qué? Porque después recién asumirá de poner los papeles a su nombre, ¿no?
Pero esta sucesión de liquidación, generalmente el gobierno ha instruido desde hace 8 años, recién se ha aperturado esta oficina, porque antes no había. O sea que por eso es de que quien sea se declaraba heredero y ahí quedaba, ¿no? Lamentablemente, como se ha abierto desde mucho tiempo, no informan bien las notarías de que tenemos que ir inmediatamente a cancelar. ¿Qué pasa? Uno se declara heredero en notaría y lo deja así. Ya está declarado en el notario, miren mi papel de sucesión y ya está. Pero no había sido así. Hay que ir necesariamente a la gobernación para que ellos registren. Si uno va después de 3 meses, ¿cuánto va a pagar? Es multa. Se hace una multa acumulativa en UFBs. Cuando yo fui, por ejemplo, nosotros lo hicimos, más bien nos asesoraron bien, lo hicimos de buena manera, pero había un señor, bueno, no, ni siquiera un señor, ¿no? Habían dos jóvenes nomás, que habían ido el año pasado a declararse herederos y lo dejaron así. Hasta el momento pasó casi 1 año y 2 meses. La casa costaba, esas veces tenían que pagar ellos 30.000 bolivianos. Y la chica dice, es que no podíamos conseguir esos 30.000 bolivianos, por eso no nos venía a pagar. ¿Y ahora cuánto tienen que pagar? 85.000 bolivianos. ¿Qué les parece? Se han quedado los pobres así atónitos. Pero 30.000 nomás era, pero claro, pero ustedes no han venido a pagar, ha pasado 2 meses, y según al costo de la casa va subiendo, ¿no? Los pobres se han visto sus caras y no sabían qué iban a hacer los pobres, ¿no? Da pena a veces cuando no nos asesoran. Entonces, esa es la sucesión, la liquidación por sucesiones. Por otro lado, existe el impuesto del régimen simplificado, como les decía ayer, que pertenece a comerciantes que no llenan requisitos que exigen los impuestos internos. Por ejemplo, las pequeñas tiendas no están obligadas a llevar la contabilidad. Por otro lado, existe el régimen común, simplificado también, empresas legalmente constituidas o que sobrepasan limitaciones del régimen simplificado deben llevar organizadamente su contabilidad. A estos, por ejemplo, en el régimen simplificado se encuentran los gremialistas, los artesanos. ¿Los del mercado gremial pagan impuestos? Dan factura, perdón, pagan impuestos, pero no dan factura. ¿Por qué? Porque ellos están asociados, ¿no? Entonces están entrando dentro del régimen especial. Algunos están dentro del régimen común y otros están solamente como contribuyentes. Hay otro que se llama gran contribuyente, que agrupa el mayor número de empresas de capitales e ingresos compuestos en cuantías superiores a los miles de millones de pesos, son los más grandes. Los grandes contribuyentes, por ejemplo, no están dentro del régimen general, pero estos tienen mayor control. Y eso es lo que, según las normativas del Estado, están queriendo poner esta ley para controlar a estos grandes contribuyentes. Pero a nadie le gusta porque también nos están metiendo a la bolsa a todos, ¿no? A todos. Por otro lado, dentro de esta clasificación también están pues los queridos, ¿cómo se llama? Hay alguna alma. Ya. Entonces, dentro de esta clasificación de impuestos, también existe otra, ¿no? Que es la por el número de propietarios. Empresas que son de forma individual, que pertenecen a una sola persona, aunque tenga familia, ¿no? Pero están registrados a nombre de una sola persona esas empresas. Las empresas individuales están conformadas por solo una persona que puede responder frente a terceros con sus bienes autónomos, con responsabilidad limitada y hasta un monto aportado para la empresa. En empresas individuales de responsabilidad limitada hablamos de empresas también familiares o pequeñas, ¿ya? Su dueño es la empresa, por lo general, es él solo quien tiene el peso del negocio.
Estas personas generalmente cuando existen propietarios individuales, por más de que haya existido, por decir, un accidente de uno de los trabajadores y haya sido la culpa de otro, aquí la cabeza del dueño es el que ruega, ¿no? A él es, ¿por qué? Porque él no ha verificado las normas de seguridad, él no le ha dado tal vez los requisitos de internación, de pago de accidentes, algo por el estilo, o sea, todo recae, ¿ya? Existe de otra manera, unipersonal, se forma con una presencia de una sola persona natural o jurídica, que destina a partes de activos para la realización de varias actividades mercantiles. Esos dos son casi iguales, ¿no? La unipersonal y la individual. Su nombre debe ser una denominación o razón social seguida de la expresión empresa unipersonal o de una sigla. EU, si no se usa la expresión y su sigla está en el contribuyente donde responde con todos sus bienes, aunque no esté vinculado a la citada empresa. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una empresa entra en quiebra? El Estado es el que manda, ¿no? Es el que manda a hacer una inventariación de las cosas que tiene para rescatar mínimamente lo que sea deuda, ¿ya? No es necesario solo la persona nomás tenga que rendir, sino directamente ya todas sus cosas se empiezan a expropiar. Por otro lado, existen las sociedades, todas para que la Constitución exige la participación como dueño de más de una persona, lo que indica mínimo son dos. Por lo general corresponden al régimen común. También son las que conforman por varias personas, como las empresas de sociedad colectiva, las empresas de sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, comandita y sociedades por acciones. Por ejemplo, este tipo de sociedades las tienen las cooperativas. Acá, ¿qué cooperativas tenemos que corresponden a esta área? Con Potosí, ¿Cuál? Nuevamente, con Potosí creo, dicen. el Potosí, el No, periódico. cooperativa minera Potosí, con Ah, Potosí, dicen. ya, cooperativa Mira con Potosí. Sí, pertenece a muchas personas. Otra, que está en la plaza de la Catedral Laicito. También, pero de la Catedral, de la iglesia, ahí abajo está. Cotap COTAP, Limitada. ¿no? COTAP Limitada, por ejemplo, es una cooperativa, ¿no? Cooperativa de muchos socios que se encargan de llevar a cabo una empresa para prestar servicios a la ciudadanía. ¿Pero quién son los dueños? Los que utilizan esos servicios, ¿no? Por otro lado, la unión temporal de estas empresas, dice, una UT es una colaboración puntual de dos o más empresas en un proyecto en concreto. Son muy frecuentes en las obras civiles, donde varias empresas constructoras unen sus fuerzas para poder aspirar y proyectar eh, por lo que separados no podrían. Por ejemplo, existe la UT. La UT es la Unión Temporal de Empresas, ¿ya? Es un tipo de asociación que solamente va a estar momentáneamente. Por ejemplo, cuando se ha tenido que refaccionar el estadio, ¿se acuerdan? Hasta el gobernador de ese entonces ha ido, no sé si se acuerdan, ha ido a pintar las gradas, ¿no? Porque no había recursos económicos, solamente una empresa, B Conceres, la que estaba haciendo, pero le faltaba tiempo porque ya se nos estaba viniendo lo que era unos partidos que se definía también para el Mundial hace 5 años, 6 años atrás, cuando ustedes estaban guaguas, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué han hecho? Han agarrado
Beconcer, Alfa Omega, la constructora de Sistercom, algo por ahí, y con Ecotar más, 4 empresas se han unido temporalmente y han dicho, vamos a ayudarle a la Beconcer. Vamos a ayudar, pero alguito nos tienen que dar. Entonces, se han apiadado del pobre gobernador porque estaba yendo a pintar con todos los obreros de la gobernación, entonces han dicho, y lo peor es que estaba pintando mal, ¿no? Entonces, se han agrupado entre los 4 y han hecho una UT, una unión temporal de empresas con bajos costos para refaccionar todo lo que era el estadio, porque ya faltaban no sé cuánto tiempito, nomás para que se vengan las eliminatorias, ¿no? Entonces se puede también, ¿ya? Por otro lado, existen también, el inciso G, por la función social. Estas empresas por función social existen con ánimo de lucro, que quiere decir que quieren sacar siempre alguna ganancia. Nos dice que se constituye la empresa como un propósito de explotar y ganar más dinero, ¿ya? Existe, por ejemplo, una empresa que trabaje con el ánimo de lucro, que no trabaje para hacer obras de caridad ni te ayude para nada. ¿Qué empresa? Aquí están pisando ustedes. Involhab, pues, Involhab. Otra, San Martín. Otra, In- no, Incos no. Incos es empresa pública estatal de servicio, ¿no? No. Otro, farmacias, porque ellos sí o sí tienen que tener lucro, no te van a regalar los medicamentos. Los hospitales, por ejemplo, las clínicas, San Jude, la otra por las Delicias, Gesba, ¿no? Gesba, todos ellos son empresas, pero con ánimo de lucro. O sea, que quiere decir que quieren lucrar siempre ellos. Cuando te vas a Gesba, ¿cuánto debes en una nochecita? Ni que estuvieras en un hotel de 5 estrellas, ¿no ve? De mí, por ejemplo, yo no sabía que el dueño era mi cuate. Cuando me han avisado, yo no puedo creer hecho. En serio. No podía creer que un amigo mío había sido el dueño y no parecía, y porque yo nunca le he visto progretear en esas cosas. Hasta que se ha venido medio que la pandemia el 2020, como venían las guaguas y, no, perdón, el 2019 se vino las convulsiones, se habían paros, se habían una serie de cosas, él les traía en la ambulancia a las guaguas a la escuela. Y yo decía, debe de trabajar de ambulanciero, decía. Pero sin embargo había sido el dueño. Y yo he dicho, y no ayuda a nadie, este malo, no parece, ¿no? Entonces son empresas que sí o sí tienen que lucrar, ¿no? Por otro lado, trabajo asociado. ¿Qué quiere decir? Grupo organizado como empresa para beneficio de los integrantes. En estas empresas, por ejemplo, generalmente son las cooperativas, ¿no? Ellos trabajan, se asocian entre ellos, pero también quieren obtener sus ganancias. Existen otras empresas que son sin ánimo de lucro. Estas no les interesa lucrar. Aparentemente son empresas que lo más importante para ellos son el factor social, la ayuda o el apoyo en la comunidad. Dentro de estas empresas están las públicas. No tendrían que tener prácticamente lucro, o sea, ganancia, estas empresas, ¿no? Por otro lado, también estuvieran dentro de este grupo, estuvieran las ONGs que existían antes. Estas ONGs generalmente vienen a ayudar, ¿ya? A la gente acá, pero se lucran de alguna manera en su país. ¿Qué quiere decir? Les pagan, ¿no? A ellos les pagan por venir a hacer un servicio social. ¿Y cómo ganan? ¿De dónde sacan esa plata, me dirán? Son gente que generalmente se reúnen y realizan inversiones económicas en distintos ámbitos, como estudios científicos, estudios psicoanalíticos, todo eso. Por ejemplo, yo les cuento que hace, a ver, ¿cuántos años tiene mi hijito? Mi hijo tiene 17, sí, 17 a 18 años. Vino una turista que la conoció, bueno, la conocimos mediante unos amigos. Y esta turista era pues
de Canadá, era canadiense. Y ella había sido productora cinematográfica.